Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a trabajar en una sección muy corta, pero muy precisa, muy sustanciosa, muy claros en los conceptos y vamos a trabajar sobre los conceptos eh, que tenemos bajo las NIF en los elementos de costos, gastos, ingresos y vamos a hablar un poquito del patrimonio y los cambios en el patrimonio neto y vamos a hacer un pequeño ejercicio donde podemos evidenciar cómo sería el registro y qué es lo que pasa cuando ocurren cambios en el patrimonio de parte de sus accionistas. Bienvenidos de nuevo y espero les sea de gran utilidad. Muy bien. Vamos a hablar entonces inicialmente por cada uno de estos conceptos, lo que son ingresos, costos, gastos y patrimonio bajo las NIF. Tenemos muy claro que las NIF en el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros tienen la finalidad de definir muy claramente estos elementos básicos que conforman los estados financieros. Bajo las NIF nos proporcionan unas definiciones de ingresos y gastos eh, sumamente claras. Más no nos va a definir los costos. Y una pregunta muy interesante es, ¿por qué los costos no, no tienen una definición clara? Pues bien, bajo las NIF se tienen en cuenta no los costos, sino los gastos, porque al fin de cuentas sería el mismo tratamiento. Igualmente, cuando nosotros manejamos un estado de resultados, siempre los ingresos los vamos a evidenciar descontándole los gastos y los costos por la compra del producto o cualquier otro costo en que hayamos incurrido. Igualmente, es como una diferencia contable entre gasto y costo, como para darle una pequeña diferencia, pero bajo la normatividad NIF, que tenemos que tener como una uniformidad en todos los conceptos y en las cuentas, se refiere a los costos como si fueran los gastos. Esto para que lo tengamos presente igualmente. Hay que tener claro que el marco conceptual de las NIF no contempla el costo como parte de los componentes o elementos de los estados financieros. Primer temita ahí importante para que ustedes lo tengan presente. Sin embargo, pues lógicamente los costos forman parte de los gastos, o sea que puede ser definido igualmente como si fueran los gastos. Ese es lo primero que deben de tener ustedes presente en lo que vamos a hablar. ¿Por qué sucede así? Esto es porque los costos, digamos que reducen el monto de las ventas para determinar el resultado neto del ejercicio. Y lo que reduce el valor de las ventas, pues son los gastos, de acuerdo a las normas internacionales. Vayan haciendo sus anotaciones en estos conceptos. Esto que estoy hablando de los costos se reafirma en la NIC 1, que es la presentación de los estados financieros, en el párrafo 103, donde se muestra el ejemplo de presentación de estados de resultados por el método de función de gastos en donde los costos son mostrados como costos de ventas, pero realmente son gastos. Visto y aclarado pues este punto, pasemos a la definición de ingresos y de gastos. Vamos a pasar entonces aquí definiciones y arranquemos con los ingresos. Los ingresos, digamos que son incrementos, para que lo tengamos claro, son incrementos en los beneficios económicos de la empresa. En los beneficios económicos de la empresa y podemos decir que son producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o, digamos, de incrementos de valor de los activos, ¿cierto? Y pongámoslo acá como un incremento de valor de los activos. También podría ser como un decremento de los pasivos que dan como resultado aumentos en el patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios o del patrimonio. Cualquier inquietud, pues lógicamente al terminar esta información ustedes podrían pasar inmediatamente a consultar y a profundizar mucho más en los conceptos.
La definición anterior, esta de ingresos, esta definición de ingresos, que es de la que estamos hablando, nos da la pauta para saber qué requisitos debe cumplir un hecho económico como ingresos. O sea, un hecho económico, ¿cómo podríamos catalogarlo como ingreso? Entonces, pongámoslo acá, eh, digamos, qué requisitos debe cumplir un hecho económico para ser determinado como un ingreso. Determinado como un ingreso. Ya ustedes deben de tener paciencia, que no soy muy rápido, no soy secretaria ni secretario, entonces, claro, ahí siempre me demoro un poquito, pero igualmente para que vayan ustedes eh, digiriendo un poquito esa información. Para que pueda darse o determinarse un hecho económico como ingreso, deben ser producidos a lo largo del periodo contable, es decir, que dichos ingresos, pongámoslo así, dichas partidas de incremento deben ser producidos a lo largo del periodo contable. Es decir, son unas entradas que son producidas muy constantemente dentro del periodo contable. Vamos a colocarle acá una señalización, pues para que nos quede más claro. Venimos a la segunda parte. También para que un hecho económico sea dado, sea determinado como un ingreso, se debe determinar que tenga una entrada o incrementos de valor de los activos. O sea, que digamos que debe ser en forma o debe entrar, digamos, en forma de incrementos de valor de los activos. Es decir, vamos a cuadrar esto otra vez acá. Eh, digamos que debe darle forma o debe ser en forma de incrementos de valor de los activos. Es decir, dicha partida le debe dar forma al incremento de los activos. También tenemos que decir que se puede determinar un ingreso cuando hay o cuando se presenta un decremento o si un decremento en los pasivos o una merma en los pasivos. Y finalmente podríamos determinar en el requisito 1 y 2 se debe dar como aumentos en el patrimonio. Entonces podríamos decir que en el requisito 1 y 2 se debe dar como aumento del patrimonio. Entonces vamos a cuadrar esto acá. En vez de este, como estamos hablando del primer punto, vamos a hablar así de esta manera. Entonces, vuelvo y repito para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué requisitos eh, debe cumplir un hecho económico para que sea determinado como un ingreso? Primero, que dicha partida de este incremento deba ser producida o se produzca o se presente a lo largo de un periodo contable. Debe darle valor y un incremento a los activos dicha partida, o sea que podemos decir que la cuenta de caja o el efectivo en caja siempre se va aumentando, entonces ahí tendremos un ingreso y por eso está haciendo de forma a un, le está dando forma a un valor, a un activo en, en incremento. Luego también se puede decir que debe cumplirse el hecho económico y ser determinado o ser llamado como un ingreso si se presenta un decremento en los pasivos. Y finalmente, que en el requisito 1 y 3, es decir, de estos dos, el primero y el segundo, se debe dar como aumento en el patrimonio. En cada uno de estos dos se da como aumento en el patrimonio, en este se da un aumento en el activo y este se da constantemente durante un periodo contable. Bajo las NIF, ese sería el requisito para hacer un ingreso y sabemos que los ingresos son incrementos en los beneficios económicos de la empresa y mire que al mismo tiempo debe dar un incremento
al valor de los activos. Para continuar hablando de este tema, eh, para hablar de producido a lo largo del periodo contable, ¿cierto? Podríamos hablar de esta partecita y definirlo un poquito más claro para que lo tengan ahí ustedes en sus anotaciones. Cuando se habla de que deben ser producidos a lo largo del periodo contable, se refiere a que deben ser reconocidos en el periodo que se devenga. Ustedes saben que los ingresos son cuentas temporales, se cierran dentro de un periodo para poder determinar el estado de resultados. Para que se sea producido a lo largo del periodo contable, quiere decir o se refiere a que se deben de reconocer dentro del mismo periodo contable. Vamos a ponerlo acá. Es decir, que se deben reconocer dentro del periodo contable. Entonces aquí ya podríamos ampliar un poquito más esta definición, ¿cierto? Y nos amplía un poquito más. Cuando estamos hablando del incremento de los valores en el valor de los activos, un incremento en los activos puede venir dado por las ventas realizadas de contado. En esta situación, pues recibimos dinero lógicamente en efectivo e incrementa los activos de la empresa. Es el ejemplo que les puse anteriormente, entonces pongámoslo aquí. Cuando eh, se recibe dinero en efectivo por ventas de contado. Ese sería el ejemplo que les dije anteriormente, pongámoslo acá y así aclaramos un poquito más el tema. Sigamos y decimos que cuando se produce un ingreso por decremento de los pasivos, en este puntico sí vale aclarar el tema porque seguramente algunos de ustedes quedarán confundidos. Acá nos podemos poner en la situación, por ejemplo, de un pasivo que ya no es exigido a la entidad y por tanto debe liquidarse contra otros ingresos. Entonces, me refiero, si hay un decremento en los pasivos es porque ya hay un pasivo que, digamos, se canceló por cualquier circunstancia. Entonces ahí vamos a mermar los pasivos. Si no se canceló, pues es una, digamos que es un pasivo que no es exigido. Recuerden que ya hablamos de los pasivos y hay pasivos exigibles. Por tanto, debe liquidarse contra otros ingresos. Entonces ahí se determina como otro ingreso cuando estamos dándole merma a los pasivos. Entonces, aquí que podríamos colocar como para que ustedes lo tengan presente. Digamos, cuando, pongámoslo acá, cuando se venza, digamos que se venza una obligación y por cualquier circunstancia no se debe pagar, ¿cierto? Es decir, pongámoslo aquí de esta manera, pagar, es decir, no es exigible. Y ya hablamos de los pasivos, que son exigibles y no exigibles. Para seguir con el tema, tenemos entonces ya que hablar eh, de los gastos. Aquí que dice que el requisito 1 y 3 se debe tener como aumento en el patrimonio. No hay problema con ese tema, ya nos quedó muy claro. Ahora vamos a hablar de lo que son los gastos. Vamos a definir los gastos, aquí definimos los ingresos, vamos a definir los gastos. Los gastos, vamos a hablarlo así de una manera más clara y enseguida les resumo el concepto. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, digamos que producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminución o disminuciones del valor de los activos. O también se puede dar por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Entonces, los gastos son, digamos que podemos ponerlos como decrementos en los beneficios económicos de la empresa.
dentro de un periodo contable, para que no tengamos la definición un poquito más clara, ¿cierto? La generación, digamos que o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Entonces, esto quiere decir que cuando tenemos una reducción de pasivos, lo que estamos haciendo es generando unos gastos porque si pagamos una obligación, estamos cancelando unos gastos y lógicamente que va también como detrimento del patrimonio. Eso es, en términos generales, los gastos, que generalmente son servicios que consumimos para la empresa. Vamos a continuar con el mismo tema y vamos a hablar, como en el caso anterior de los ingresos, la misma definición de gasto nos indica los requisitos que deben de cumplirse. Entonces vamos a ponerlo acá, requisitos que deben cumplirse, estamos hablando con lo mismo de los gastos, para indicar que una transacción sea reconocida como gasto. Reconocida como gasto. ¿Cuáles serían? Entonces vamos a poner acá mejor dos punticos. No punto y coma, sino dos puntos. Ahí, disculpan ustedes lo lento para la escritura, pero igualmente lo importante es que lo vayan viendo ahí y lo vayan, vamos a ampliar un poquito aquí para que lo puedan ver bien. Entonces, tenemos como primera medida, vamos a colocar de una vez como primera medida, que también deben ser producidos a lo largo del periodo contable. Es decir, o se deben presentar a lo largo del periodo contable. Segundo, si se da una salida o disminución del valor de los activos también. Si se da una disminución de los, perdón, de los pasivos, de los activos, perdón, esto acá siempre me confunde, de los activos. También decimos que por generación o aumento de los pasivos. Y finalmente, vamos a hablar, decimos que finalmente en los requisitos 2 y 3. Y 3 que también se deben cumplir y dan como resultado y que deben dar también un decremento en el patrimonio. Aquí vamos a, de los pasivos final, y finalmente, entonces, podríamos colocar aquí finalmente el 4 en los requisitos 2 y 3 si se cumplen esos dos y que debe dar como resultado un decremento en la cuenta del patrimonio. Para continuar con el tema, perdón, recuerden que los gastos incluyen a los costos, como aclaramos anteriormente, ¿sí? Decimos que cuando estamos hablando de producidos a lo largo del periodo contable, aquí podemos decir que se refiere a que el costo y el gasto deben reconocerse contablemente en el periodo en que puedan asociarse con el ingreso relativo, que vamos a ponerlo acá. Se refiere a que el gasto y el costo, que sabemos que no contemplamos costos, sino que se contempla bajo las NIC solamente el gasto, deben reconocerse dentro del periodo contable y que se puedan asociar al ingreso relativo de la empresa. Cuando hablamos de ingreso relativo de la empresa, y ahí nos puede confundir esa terminología, lo que estamos diciendo es que para obtener unos ingresos, la generación de gastos
de costos y gastos es normal, no es posible llevarle a un usuario final un producto sin incurrir en unos gastos, no es posible hacer una promoción de un producto, vender un producto sin incurrir en algunos costos o en algunos gastos. Por eso se habla de esta parte de producido a lo largo del periodo. Cuando hablamos de los gastos por decremento en los activos, entonces vamos a ponerlo acá y vamos a aclararlo. Si se da una disminución en los activos, podemos decir que, pues a ver, un ejemplo fácil de entenderse es la disminución, por ejemplo, de los inventarios, reconociendo un costo por el inventario vendido, es decir, el costo de venta. Eh, un momento, por favor. Dame 5 minuticos, por favor. Bueno, si se da, o cógelo de allí, por favor. Sí, continuamos. Vuelvo y lo repito, ¿cuándo se da una disminución de los activos o gastos por decremento en los activos? O sea, que se reconoce por una disminución de los activos. Es cuando se disminuyen los inventarios. Vamos a colocarlo entonces aquí. Cuando se presenta una disminución en los inventarios. Miren que hubo una disminución de un activo, pero generó una entrada, ¿cierto? Igualmente, y que se reconoce igualmente un costo o un gasto por el inventario vendido y también por el mantener el inventario. Entonces, para que lo tengamos todos presentes, ahí ya vamos a aclarar un poquito más este concepto cuando hay una disminución de los activos. Hay que aclarar algunos conceptos porque en la contabilidad que normalmente trabajamos y en clase cuando hablamos básicamente de la contabilidad regulada a nivel local en cada país y son los conceptos que son los principios básicos de la contabilidad, ¿cierto? Pero ahora ya tenemos que tener un mayor reconocimiento, una información más profunda porque lo que tenemos que entender es que la NIF nos va llevando a la toma de decisiones y a una información muy excelente donde se pueda diagnosticar el crecimiento o no de una empresa. Digamos que por último, para que hablemos del gasto por incremento en los pasivos, vamos a ver aquí, que da como resultado un decremento en el patrimonio. Cuando hablamos por incremento de los pasivos, puede simplificarse con la provisión del gasto, por ejemplo, de la nómina, las remuneraciones. Ahí podríamos tener en cuenta ese concepto. Pues bien, hasta aquí esta pequeña información acerca de los ingresos, costos, gastos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en Excel sobre el cambio en el patrimonio neto y vamos hablando igualmente, mientras realizamos ese ejercicio, vamos a ir hablando normalmente del patrimonio. Entonces pasemos a lo que es el patrimonio. Aquí tenemos una plantillita, pero inicialmente vamos a hablar del patrimonio. Ya saben que el patrimonio es propio de los socios, sabemos que es un pasivo que tiene la compañía con los socios, es un pasivo no exigible porque ahí tendría que darse una negociación, es un pasivo que tiene la empresa con los socios, pero igualmente ese patrimonio que, que, que aportan los socios se convierten en activos y entonces ellos van a ser partícipes de pérdidas de utilidades, van a ser partícipes de las deudas que tengan también. Entonces, por eso se dice que es un pasivo no exigible, es decir, los socios no van a exigir en un tiempo determinado que les vayan pagando esa deuda porque sabemos que es para obtener beneficios a lo largo del tiempo, es decir, casi que infinitamente a través del tiempo se va a obtener una rentabilidad con base en el patrimonio de los socios. Entonces, ahí podríamos simplificar que el patrimonio es exclusivamente de los socios, es un pasivo que tiene la compañía con los socios, es una deuda que adquirió con los accionistas y que es un pasivo no exigible, como lo hablamos anteriormente. Los cambios en el patrimonio se dan ¿por qué? Porque un socio se retire de la compañía, porque un socio, digamos que reciba los dividendos o las utilidades,
Ahí hay cambios en el patrimonio, también se puede dar porque el socio diga, yo no voy a recibir mis dividendos, sino que voy a recapitalizar la empresa y al mismo tiempo voy a recapitalizarme, es decir, mis utilidades van a sufrir un aumento muy importante si mi patrimonio sigue en aumento. Entonces ahí se pueden dar los cambios en el patrimonio. Pongamos acá entonces ejemplo de cambios en el patrimonio contable. En el patrimonio contable, más bien digamos que en el patrimonio neto, y simplificamos. Es un ejemplo de cambios en el patrimonio neto. Vamos a ponerlo aquí en rojito para que entendamos lo que vamos a hacer hoy. Tenemos una pequeña plantilla y estamos hablando de una empresa que tiene varios socios, está conformada entre dos socios y más, y realmente son las pymes, porque estamos hablando que tenemos unas NIF para pymes en Colombia, son las que nos regulan, pongámoslo aquí en mayúscula, nos regulan esta información financiera, pero exclusivamente para aquellas pymes. Estamos hablando en el caso de una empresa que tiene uno, dos, tres, cuatro socios. La plantilla nos dice que tenemos que colocar el nombre de cada socio y tenemos aquí una plantilla que es básicamente como un juego pues de capital. Recuerden para aquellos que ya vieron conmigo recapitalización, que vimos lo que es proyección del capital y el patrimonio, recuerden que lo que hacíamos siempre era repartir las utilidades en los ingresos totales de la compañía con base en el aporte de cada socio, se repartían las utilidades a cada socio. Igualmente, cuando se presentaban pérdidas en la empresa, esas pérdidas también tendrían que repartirse entre los socios y también con base en el aporte inicial de cada uno de ellos, que al final ya teníamos muy claro la utilidad o la pérdida para cada socio y el capital real de cada socio. Teniendo todas estas partidas, ya el socio podría definir si recibe sus dividendos en cualquier periodo, en alguno de sus periodos, o si no lo recibe. Y lo que hace es recapitalizar la compañía, recapitalizar el patrimonio propio y también pues generar unas utilidades no solamente para las empresas, sino para él específicamente. Pues bien, con esta plantillita vamos a explicar cuáles cambios en el patrimonio se podían dar y más adelante vamos a trabajar otro ejemplo un poquito más extenso con algunos cambios más importantes que pueden suceder cuando emitimos acciones, cuando compramos acciones. Este es un ejemplo típico, básico, cuando hay cambios en el patrimonio. Entonces tenemos que la empresa Triple X, que es la empresa que manejamos nosotros normalmente para simplificar, no es por nada más, a diciembre 31 del 2019 pues presentó unos cambios en su patrimonio neto, cambios que se presentaron por las siguientes características. Digamos que la socia Teresa tiene un aporte inicial, pongámoslo aquí, de 3 millones de pesos, un aporte inicial de 3 millones de pesos, que el doctor Julio, pues tiene un aporte de 2 millones de pesos, que Baldomero, no es Baldomero Perlaza el de Nacional, es otro Baldomero, un Baldomero un poquito más bueno que el verde. Entonces, pongámosle que este señor tiene 4 millones de pesos y que el Chigüiro no es el Chigüiro Benítez, es el doctor Chigüiro, que le dicen así es por la pinta que tiene. Entonces, digamos que este señor, por ser tan chigüiro, tiene solamente 1 millón de pesos como aporte inicial, ¿cierto? Venimos aquí estamos hablando de una adición, aquí es una adición o un aumento en el capital que puede realizar cualquiera de los socios en un momento determinado, lógicamente que dentro del periodo contable, digamos que Teresa, pues presentó una adición de 1.200.000 por decir algo, que el señor Julio presentó una adición de 500.000 pesos solamente, de Baldomero, que es el más pinta de estos señores, pues entonces va a aumentar 2 millones de pesos. Y que Chigüiro, el más chichipato de ellos, pues digamos que presentó una adición de 200.000 pesos. Es más, no le pongamos adición a este señor porque sé que es muy chichipato, dejémoslo así. Ahora bien, aquí dice que dentro del periodo contable se presentaron unos retiros. Los socios pueden retirar parte de su capital en cualquier momento. Supongamos que Teresa pues retiró 500.000 pesos
un valor negativo porque fue un retiro de este señor, digamos, que no presentó retiros, que Baldomero, que tenía un capital, si sumamos 4 millones y 2 millones de 6 millones, pues digamos que retiró 1 millón de pesos, 1 millón de pesos que no está en rojo, pero debemos de colocarlo en rojo, y que el Chigüiro, por ser tan chichipato, pues retiró 200.000 pesos, porque digamos que tenía que pagar los servicios urgentemente y no tenía de dónde más. Ahora vamos a hablar de los dividendos. Resulta que los dividendos, como les expliqué ahorita, son las utilidades igualmente y que en cualquier momento, pues terminando un periodo contable o dentro del periodo contable, un socio puede decir, necesito mis utilidades de este periodo, del periodo inmediatamente anterior, entonces puede retirarlas en cualquier momento. Digamos que Teresa, de sus dividendos, pues retiró 1 millón de pesos. Entonces, igualmente está en rojo porque es un retiro también de los dividendos. Teresa, digamos que Teresa tiene 2.500.000 y necesitaba, digamos, retirar 500.000 pesos por cualquier circunstancia, que Baldomero, como es una persona muy prestante, tiene dinero por montones, pues no necesita retirar sus dividendos, y que el Chigüiro, digamos que tiene tan poquito que decidió no retirar porque entonces se quedaba sin nada. Ahí tenemos el aporte social más la adición, pues pongamos aquí el signo más para que ustedes lo entiendan, más la adición, no podemos colocarlo así porque nos confunde, entonces digamos que más la adición, digamos aquí que menos el retiro y también digamos que menos los dividendos que recibe. Entonces aquí podríamos decir que tenemos 3 millones más 1.200.000, tenemos 4.200.000, menos 1 millón tendríamos 3.200.000, es decir, 3 millones más 1.200.000, aquí decimos que tenemos 4.200.000. Menos 1 millón nos quedan 3.200.000. Si retiramos 500, entonces nos quedarían exactamente, al tener 3.200.000, nos quedarían 2.700.000. 2.700.000 pesos. Muy bien, entonces, digamos que este señor Julio, que tiene 2.500.000 y retira 500, pues le van a quedar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Digamos que este señor tiene 6 millones, pero retira uno, no recibe sus dividendos, entonces al retirar de 6 millones uno, pues le van a quedar 5 millones, que Chigüiro pues tenía 1 millón, retiró 200, no recibió absolutamente nada, entonces que él va a quedar con un total de 800.000 pesos. Si miramos aquí el aporte inicial entre todos, pues nos va a dar una sumatoria de 10 millones de pesos. 3 y 2, 5, 4, 9, y entonces aquí decimos que son 10 millones de pesos totales. Estamos hablando de que si tenemos aquí una sumatoria de 3.700.000, 3.700.000 que tenemos por este lado, y que aquí vamos a tener una sumatoria de 1.700.000, ¿cierto? Entonces tenemos en total 1.700.000, pero recuerde que este 1.700.000 igualmente es un retiro, que tenemos los dividendos de 1.500.000 entre todos los socios, que igualmente es negativo también esta cifra, y que al final pues tenemos un total en la sumatoria de estos señores, una sumatoria de 6 millones de pesos, ¿cierto? Vamos a verificar entonces hacia abajo, si así horizontalmente entre Teresa, Julio, Baldomero y Chigüiro alcanzan los 6 millones de pesos en ese periodo contable, hacia abajo nos tendría que dar lo mismo. Entonces tendríamos que decir que de 13.700.000 le restamos 13.700.000, le restamos 3.200.000. Entonces vamos a ver aquí, 13.700.000 menos
3.200.000 nos va a dar 10 millones. Aquí tenemos 2 millones y 800.000. Vamos a mirar hacia abajo. Si esto es correcto, vamos a verificar. 3 millones más 1.200.000 es igual a 1.000.000, perdón, 3 millones más 1.200.000 menos 500.000 menos 1.000.000 nos da 2.700.000. Decimos que 2.500.000 menos 500 nos va a dar 2 millones de pesos. 6 millones menos 1.000.000. Ah, es que aquí tenemos el error. 6 millones menos 1.000.000 nos va a dar 5 millones de pesos y así no nos iría a cuadrar nunca la plantilla. Entonces, ahora sí podemos decir que la sumatoria de todos los socios nos da 10.500.000 y que igualmente hacia abajo, con el aporte inicial total de 10 millones menos la adición de 3.700.000, menos, perdón, más la adición, menos 1.700.000 de retiro, menos 1.500.000 de dividendos que se le repartió a todos, nos va a dar exactamente el mismo valor, 10.500.000. Aquí tenemos un caso típico de una empresa pequeña que tiene 4 socios y que pueden ocurrir muchos movimientos y este es el cambio que puede ocurrir en el patrimonio neto. Pero recuerden que con anterioridad hay una distribución de utilidades y de pérdidas en donde podemos hallar un capital real y ese capital real sería el capital con el que arrancamos cada periodo para poder hacer los ajustes. Hasta aquí este pequeño ejemplo y también pues con una información que acabamos de suministrar de los ingresos, los costos y los gastos. Hasta una próxima oportunidad, espero les sea de utilidad este tema a todos.